Ahora, si nosotros estamos planteándonos en esta cuestión, tenemos que ver qué interrogantes y cómo funciona el posicionamiento del docente en orden a este tipo de procesos evaluativos. Entonces acá hay algunos como ítem que ustedes habrán encontrado en la lectura de Anijovic, pero que a mí me parece importante que lo resaltemos. Primero que nada, la retroalimentación se realiza mientras se acompaña la tarea. Esto es fundamental. La retroalimentación no es al final del trimestre, no es al final del tema, no es cuando tomo la prueba escrita. La retroalimentación es a medida que se acompaña la tarea. Y si no, y fíjense cómo uno espera la retroalimentación. Es sumamente valiosa a la hora de construir la autoestima. Porque si yo me animo a preguntar y el otro me habilita ese espacio para equivocarme y no es una catástrofe equivocarme, porque recuerden que estoy trabajando con adolescentes. En los adolescentes, sobre todo en el nivel secundario, actúa muy fuertemente el tema de la presión social y de la representación que tengan ellos de sus pares en la clase. Entonces, si uno utiliza la pregunta del estudiante o si utiliza el espacio del error para humillarlos, para subvalorarlos, para que todos se rían de él o como una forma de disciplinamiento, porque esto también es realmente llamativo, ese estudiante terrible que no atendió nunca nos hace una pregunta en un momento y decimos, esta es mi oportunidad para castigarlo por todas las veces que me molestó desde que empezó el año. Entonces a veces tomamos ese espacio como un espacio de disciplinamiento y no como una oportunidad. Pero si yo puedo modificar ese vínculo y puedo habilitar un espacio donde el otro me pueda preguntar, él se va a ir animando cada vez más a preguntar, porque se va dando cuenta que su pregunta cae bien y que la respuesta sirve para aprender. Y va sintiéndose cada vez más valioso. Va diciendo, bueno, puedo expresarme, puedo hablar y vamos construyendo libertad mental, autoestima. En muchas planificaciones los docentes ponen desarrollar la autoestima. Bueno, pero ¿cómo desarrollar la autoestima? Un elemento fundamental es la evaluación. Si la evaluación te hacen sentir menospreciado, te hacen sentir humillado o lo utilizan como una forma de disciplinamiento, obviamente que la autoestima va a desaparecer, porque cuando hay miedo no se desarrollan las capacidades. Estuvimos viendo, fíjense, en esta etapa anterior, esta idea de interrogantes y posicionamiento del docente en función a la retroalimentación, y ahora vamos a ver cuáles son los factores y modos de intervención en esa retroalimentación. Esta es una especie de cuadrito, obviamente la idea es poder sintetizar algunos conceptos. ¿Cuáles son algunos factores que inciden y cómo poder intervenir en esta retroalimentación? Aspectos organizativos del compromiso. Algunos factores sobre los cuales tenemos que trabajar la retroalimentación son estos aspectos organizativos del compromiso. ¿A qué me refiero con aspectos organizativos del compromiso? ¿Cómo vamos a regular los tiempos en el aula? ¿Cómo vamos a regular las tareas? ¿Qué tipo de acuerdos vamos a tener a la hora de realizar esas tareas, de concluirlas, de presentarlas, de entregarlas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué objetivo vamos a definir para las tareas? ¿Cómo vamos a organizar el trabajo? ¿Quiénes van a hacer determinadas cosas y quiénes no? ¿Quiénes van a recibir determinado tipo de retroalimentación? Fíjense que cuando nosotros, y esto tiene que ver con el eje 5 que ustedes en la didáctica que es cuatrimestral no lo ven, tiene que ver con el trabajo en grupo. Yo no puedo dejarlos a mis estudiantes a tontas y a solas para que trabajen en grupo, sobre todo en el nivel secundario. Tengo que poder ayudarlos a organizarse en grupo. Porque si yo, docente, no voy acordando con los grupos cómo lo van a hacer, lo más probable es que trabaje uno y el resto mire. Porque las experiencias que nosotros tenemos de trabajar en grupo, es decir, bueno, cuanto más, menos haga, mejor, y cuanto más haga otro, mejor, y sobre todo en el nivel secundario, donde a veces los grupos son un tema conflictivo en sus relaciones interpersonales. El otro factor que tenemos que revisar es el tema de los conflictos cognitivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablábamos de la secuencia didáctica, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la secuencia didáctica? Hablábamos de que teníamos que presentarle a los estudiantes tareas que los desafíen.
¿Cuándo una tarea es desafiante? Cuando hay una distancia óptima entre lo que él sabe hacer y lo que le proponemos que haga como novedoso. Distancia óptima significa que con esto que yo sé y los andamiajes correctos puedo llegar a ese nuevo resultado que me están pidiendo. Si la distancia es mínima, lo que ocurre es que el estudiante se aburre. Y si la distancia es muy grande, lo que ocurre es que el estudiante se frustra. Entonces, cuando yo planifico la tarea, tengo que tener en cuenta que esa tarea lo desafíe y que le genere esto, de lo cual hablaban los psicólogos cognitivos, que es el conflicto. Conflicto significa, bueno, lo que sé me alcanza, pero no termina con lo que sé, tengo que buscar por otro lado, tengo que resolverlo de otra manera, y comienza esa búsqueda que me permite aprender. Entonces, dice, presentar a quienes reciben la retroalimentación conflictos o desafíos que permitan revisar errores y concepciones previas. El conflicto cognitivo, sobre todo si nosotros miramos lo que dicen los psicólogos cognitivos, tiene que generar una revisión acerca de las concepciones previas que tengo. Revisar todo lo que yo pienso del mundo. Para abrirme a mundos posibles tengo que revisar las concepciones que tengo del mundo que conozco. Y eso implica un conflicto. Y ahí tiene que haber un proceso de retroalimentación. Y no es decirle no por el no, sino tratar de generar la pregunta que le habilite al mismo estudiante a encontrar su propia respuesta. El andamiaje. Este es otro factor importante que hay que mirar en el proceso de retroalimentación. ¿Cuáles son los modos de intervención para generar andamiajes adecuados? Poder ofrecer actividades que estén dentro de la zona de desarrollo próximo, que era un poco lo que comentábamos anteriormente, para evitar dañar el exceso de desafío. Es decir, por ejemplo, actividades como modelar, monitorear, diagnosticar, identificar errores, ofrecer información. Por ejemplo, la actividad de modelar es una actividad muy potente en cualquier proceso de enseñanza. Si yo le voy a pedir al chico que haga un cuadro sinóptico, tengo que haberle mostrado cuadros sinópticos. Modelar tiene que ver con esto de mostrar. Habilidades de comunicación. Y acá en habilidades de comunicación, es un poco lo que comentábamos anteriormente, tiene que ver con esto de desarrollar habilidades no solamente para hablar, sino para escuchar lo que el otro me está diciendo, implícita y explícitamente, para poder describir, para poder explicar. Entonces, el trabajar la comunicación en el aula no es menor, porque implica que tengas que tener como docente un bagaje de recursos personales que te permita modificar las explicaciones iniciales, con otros ejemplos, con otros estilos, de otra manera. Y los aspectos afectivos, que es un poco lo que decíamos anteriormente en relación a un clima de confianza, pero no solamente de confianza con el docente, sino de confianza entre los pares, de tal forma que puedan apoyarse, que puedan responder. La palabra responsabilidad tiene que ver con responder sobre lo hecho y sobre lo no hecho. Acá hay como algunos elementos que me parecieron importantes compartir con ustedes para modificar esta concepción de evaluación que venimos trayendo a lo mejor de nuestras propias experiencias. Los buenos estudiantes estudian más y obtienen mejores resultados a partir de monitorear y autorregular sus propios aprendizajes. Si el docente puede ser un buen monitor de la tarea de sus estudiantes, ese proceso de monitorear, el estudiante lo va incorporando. Cuando nosotros hablábamos de enseñanza, en una de las clases yo les había dicho, cuando uno enseña, no solamente enseña el qué, sino también enseña el cómo. Cuando uno enseña, uno no solamente enseña el qué, sino enseña el cómo. Si yo enseño un contenido de historia, el modo en cómo lo enseño va generando procesos de aprendizaje y procesos procedimentales para adquirir determinados conocimientos. Por eso el docente no es solamente responsable del qué se enseña, sino del cómo se enseña. Cuando los alumnos asumen un rol activo y protagónico dentro del campo de la evaluación, tendrán más posibilidades de revisar sus tareas y de mejorarlas.